Que el buen Dios tenga misericordia de ti y te acompañe en este tiempo, sea fortaleciéndote en medio de las flaquezas, en medio de las debilidades, sea tu ayudador, también sea tu sanador, que levante tu cabeza, que te coloque por cabeza y no por cola, que te alivie de tus dolencias y aún financieramente seas prosperado grandemente, que seas tú quien preste a los demás y no tú quien pidas prestado. Dios te bendiga grandemente. Una vez más, estamos en la carta a los Corintios en el capítulo 6. Vamos a volver a leer a partir del versículo 9 para dar continuidad al audio anterior. La palabra de Dios dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Sí, aquellos que no hacen lo correcto, Pablo dice, no heredarán el reino de Dios. Aquellos que no son justificados, ¿sabe? Nadie por sus propios medios puede salvarse. No, ni siquiera viviendo bajo la ley de Moisés, ni siquiera intentando cumplir con los 613 mandamientos que hay en la Torá. No pueden salvarse, por eso era necesario Cristo. Por eso es que Jesús derramó su sangre en el pretorio y en el Calvario. Óigalo bien, para que esa sangre viniera a ser la sangre de la propiciación, la sangre de la justificación. Así que no somos justificados por nuestras buenas obras, somos justificados por la sangre de Jesús. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Y esto qué es? Que habiendo sido justificados por Él, venimos a ser nuevas criaturas y ya abandonamos la manera vieja de vivir y empezamos a vivir una manera diferente. Yo no sé si está entendiendo, pero vamos a darle continuidad a lo que veníamos diciendo en el audio anterior. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Los idólatras tampoco, los adúlteros tampoco, los transexuales no heredarán el reino de Dios. Los transgéneros no heredarán el reino de Dios. No, no lo digo yo, lo está diciendo Pablo. Pablo dice ni los afeminados. Y aquí se encierra todo eso. Los travestis no heredarán el reino de Dios. Y voy a decirle algo. La Biblia dice que los que se echan con varones tampoco heredarán el reino de Dios. Tal vez sea normal en nuestras sociedades como lo era en los días de Sodoma y de Gomorra y como también lo fuera en los días del diluvio, antes del diluvio. Óigalo bien, tal vez fuera normal. Lo es ahora, pero no es lo correcto. Lo que es normal para el mundo, muchas veces, generalmente, no es correcto delante de Dios. El mundo va contravía a la palabra del Señor. Óigalo bien. Así de sencillo. Qué tremendo esto. Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1 termina diciendo que la homosexualidad es un castigo de Dios. El lesbianismo es un castigo de Dios. ¿Por qué? Por la idolatría. Perdónenme los amigos católicos que escuchan este audio, sacerdotes amigos, pero hay una realidad. ¿Por qué más del 90% de los clérigos, de los sacerdotes católicos son homosexuales? ¿Por qué cree usted? Por la idolatría.
¿Por qué cree usted que surge la idolatría en su casa, aún habiendo usted nacido, habiéndose usted convertido al evangelio? ¿Por qué le nació un hijo homosexual, una hija lesbiana? Es muy sencillo. Porque la Biblia dice en el segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que muchos de estos temas de homosexualidad al interior de familias también cristianas son producto de un castigo generacional. Pero si usted obedece a la palabra, si usted está caminando en integridad, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, puede romper con esta maldición, con esta atadura. Óigalo bien. Sí, la homosexualidad es una maldición generacional, es una atadura generacional, familiar, pero se puede romper, se puede romper. ¿Sabe? Todavía Dios sigue siendo misericordioso. Puede que hayan pastores para homosexuales. Hoy hay iglesias que dicen ser evangélicas y son homosexuales. Los pastores son homosexuales, las pastoras son lesbianas. Sí, eso es una realidad que estamos viviendo. Las iglesias evangélicas están celebrando nupcias homosexuales. Sí. Entonces, ¿dónde queda la palabra? ¿En dónde queda la palabra? Pablo no quiso acomodarse al mundo. Pablo quiso acomodar al mundo a la fe en Cristo Jesús. Pablo quiso acomodar a lo del mundo a lo del reino de Dios. ¿En dónde queda la palabra? Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. No es que yo odie a los homosexuales, a las lesbianas. Conozco y tengo amigos y amigas que tienen esta situación. Óyelo bien. Pero tengo que ser realista y coherente. La palabra de Dios dice que los que se echan con varones, y esto va en contravía también, ¿no? En paralelo, perdón. Las que se echan con mujeres, hombre con hombre, mujer con mujer, no es correcto. Bíblicamente, varón y hembra los creó Dios. Los creó juntico. Sí. Tomen la traducción de la Biblia como que Eva fue sacado de la costilla de Adán, o simplemente fue parte del costado de Adán, o simplemente tomó Dios del ADN de Adán y formó a Eva. Pero varón y hembra los creó Dios, no los creó varón y varón. De hecho, la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo, y no le crea otro varón. Le crea a su compañera. Yo no sé si usted está comprendiendo en esta mañana. Qué palabra tan dura y suena insensibilidad. Pero lo que Pablo está diciendo: el reino de los cielos está de puertas abiertas. El reino de los cielos está de puertas abiertas, esperando a aquellos que realmente quieran esforzarse por entrar en él. Sí, ancho es el camino que lleva a la perdición. Las puertas del reino de los cielos están abiertas, son estrechas, porque para entrar por ellas hay que hacer sacrificios, hay que despojarse. Pastor, ¿cómo hago para dejar de desear a otro hombre? ¿Cómo hago para dejar de desear a otra mujer? Empieza a someterte a la palabra de Dios. Si estás en la condición de homosexualidad o de lesbianismo, te aseguro que difícilmente vas a dejar de desearlo. Difícilmente vas a dejar de desearla. Pero
También sé que Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio en el momento en que tú decidas empezar a obedecer la palabra. Óyelo bien. Se activa un poder, un plus en ti. Dice la palabra, no te ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Y sabes por qué? Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que en medio de los deseos, de la tentación, después de haber vivido una vida de lesbiana, después de haber vivido una vida de homosexualidad o de bisexualidad, sabiendo, entendiendo que ninguno de estas condiciones, en ninguna de estas condiciones se heredará el reino de Dios, tendrás de parte de Dios, por su misericordia, por su amor, el poder y el dominio suficiente para resistirte a la tentación. Por eso la palabra dice bienaventurado, dichoso, feliz, aquella que soporta la tentación, que soporta la prueba. Óyelo bien, los homosexuales, las lesbianas, no es que estén excluidas del reino de Dios. Oh, que acaba de decir el pastor, no, no es que estén excluidas. También pueden venir, pero tienen que dejar esa ropa vieja. Tienen que empezar a ser nuevas criaturas y empezar a servir al Señor. Óigalo bien, renunciando a esas pasiones vergonzosas, renunciando a esa vida pecaminosa, a esa forma de sexualidad que Dios no aprueba, porque de eso es que estamos hablando. La vida sexual que Dios aprueba es la del hombre y la mujer, ojo, bajo la bendición de Él. Por eso dice la Biblia, y los bendijo Dios. Oh, y luego de bendecirlo le dijo, crezcan y multiplíquense. Pero primero la bendición de Dios. Pero en el orden correcto que Dios ha establecido, no mujer con mujer, ni varón con varón, sino varón y hembra, conforme al primer estado de la creación. La Biblia dice, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Aquellos que despojan a otros no van a heredar el reino de Dios. Yo no sé cuánto recuerdan a Zaqueo. Zaqueo lo entendió perfectamente. Cuando Jesús entró en su casa, Zaqueo inmediatamente dijo, devolveré. Devolveré. Esto es repararé, restituiré. Todas esas ganancias deshonestas, Zaqueo era muy rico, pero todo lo había obtenido de manera fraudulenta. Óigalo bien. Sí. Es posible que tuviera Zaqueo bandas para robar en los caminos. Es posible que defraudara de mucha u otra manera a sus propios clientes. Por eso Zaqueo dejó todo, porque sabía que la presencia de Jesús representa vida o muerte, salvación o condenación. Óigalo bien. Y él aceptó la presencia de Jesús en la condición de vida, en la condición de salvación, no de condenación y de muerte. Por eso tuvo que apartarse y empezar a caminar con Jesús. También dice la Escritura, los avaros no heredarán el reino de Dios. Aquellos que viven en función del dinero. Esta es la diferencia entre Zaqueo y el joven rico. El joven rico era un hombre que cumplía con la ley. Zaqueo no cumplía ni con la ley, ¿sabía?
El joven rico cumplía con la ley. Pero cuando Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, oh, se entristeció. Y no pudo seguir a Jesús porque en su corazón había avaricia. Zaqueo no solamente fue un hombre ladrón, también fue avaro, pero cuando conoció a Jesús, cuando estuvo delante de Jesús, cuando Jesús llegó a su vida, cuando Jesús entró en su casa, todo esto lo dejó. Dejó de pensar en el dinero, dejó de colocar en primer lugar al dinero y privilegió la oferta, el don de Dios para su vida. Mis amados, la Biblia dice que los borrachos, yo insisto, no está mal tomarse una copa de licor. Bueno, yo no la tomo, no tomo ningún licor. Gracias al Señor, como dijo alguien, es que Él ya se tomó todo lo que se iba a tomar en su vida. Sí, me lo tomé hace muchos años, me lo tomé hace muchos años. Y tomé la decisión junto con el Señor de no volverme a tomar una copa, un trago de licor por el resto de mi vida. Pero este texto se refiere exactamente a los alcohólicos, a los que dependen del alcohol. Sí, los alcohólicos, mis amados, no heredarán el reino de los cielos. Así de sencillo. Los maldicientes tampoco heredarán el reino de los cielos. Tampoco los estafadores heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes son los estafadores? ¿Quiénes son los maldicientes? Aquellos que viven renegando, que viven lamentándose, que viven quejándose, aquellos que viven promoviendo la lástima de los demás. Sí, toda esta gente no va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué tienes que promover la lástima? Busca la misericordia de Dios, apela a ella y conviértete y verás la diferencia de Dios en tu vida. Sí, así de sencillo. No heredarán el reino de los cielos los estafadores. Óyelo bien. Bueno, se me fue una vez más el tiempo. Voy a avanzar. La Biblia dice, y esto erais alguno. Pablo le mostró una radiografía a la iglesia de cómo era antes. Y dice, algunos de ustedes lo han logrado superar. Algunos de ustedes lo han superado. Pero hay un gran número aquí en la iglesia que no lo ha superado. Sí, por eso Pablo dice, y esto erais algunos. Algunos en la iglesia eran fornicarios, eran idólatras. Sí, algunos eran avaros, adúlteros, afeminados, aún habían lesbianas y homosexuales en la iglesia. Algunos fueron ladrones, algunos fueron idólatras, algunos fueron avaros, borrachos, es decir, alcohólicos, otros fueron maldicientes, estafadores. Pero ya no lo son y esto es bonito. Allá fueron santificados, ya fueron justificados por el Señor y por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué con los otros? ¿Todavía hay esto en tu vida? Todavía estás a tiempo entonces. Porque tienes que saber que no heredarán el reino de Dios. Pero aquí no se trata de condenación. No estamos predicando el Evangelio. Jesús no vino a predicar el Evangelio para condenar a la gente, sino para salvarla. Porque la gente ya estaba condenada. La gente ya estaba muerta en sus pecados y en sus delitos. Él no vino a condenar, Él vino para salvarlo. Así que todavía estás a tiempo. Porque en su segunda venida vendrá a hacer juicio. Y ya sabes quiénes no heredarán el reino de Dios. Pero también sabes que los que no hereden el reino de Dios heredarán el infierno. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.